En este video sintetizaremos los contenidos vistos sobre los números racionales y potencias. Conjuntos numéricos. En los conjuntos numéricos primero se encuentran los números naturales, que están dentro de los números enteros. Estos se encuentran dentro de los números racionales y los números racionales dentro de los irracionales. Todos estos conjuntos conforman a los números reales. Números racionales. Los números racionales son todos los números decimales que se pueden transformar en fracción. En el siguiente esquema explicaremos los números racionales, que se dividen en decimales, que a su vez se dividen en finitos e infinitos. Números finitos tales como 2,4. También infinitos, que se dividen en periódicos, Tales como 0,5 periódicos, semiperiódicos, como 0,16 periódicos, y puros. transformación de decimal a fracción. Caso 1. Decimal finito a fracción. Para poder transformar la decimal fracción hay que seguir pasos. Paso 1. Dividir el decimal por 1. Amplificar la fracción por un múltiplo de 10, sean cuantas cifras decimales hay. Por ejemplo, si hay dos cifras decimales después de la coma, al 1 se le agregan dos ceros. Paso 3. Simplificar hasta la más mínima expresión. Es decir, que el decimal 0,75 transformado de la fracción es igual a 3/4. Transformación de decimal a fracción. Caso 2. Decimal periódico a fracción. Primero tenemos el decimal 0,7. Para poder transformarlo a fracción debemos anotar primero el numerador, la cifra decimal sin coma y luego restarle las cifras no periódicas y en el denominador anotar tantos 9 como cifras decimales periódicas posea y luego simplificar hasta la más mínima expresión. Caso 3. Decimal semiperiódico a fracción. Primero tenemos el decimal 0,16 periódico. Para poder transformar la fracción, debemos anotar primero en el numerador la cifra decimal sin coma. Y luego restarle las cifras no periódicas y en el denominador anotar tantos 9 como cifras decimales periódicas posea. Y ceros como cifras decimales no periódicas tenga. Y luego simplificar hasta la más mínima expresión. Aproximación de números racionales. Por redondeo. 3,96 periódico. Paso 1. Determina la posición. En este caso aproximaremos a la décima. Paso 2. Considerar la cifra decimal siguiente. Si esta es mayor que 5, se aproxima, pero si es menor que 5 o igual, se aumenta en 1 o en la unidad. Ejemplo, en este caso aproximaremos el decimal 3,86 periódico. Como el 6 es mayor que 5, se le suma 1 al 8, quedando en 3,9. Por
truncamiento. Paso 1. Determina la posición. Paso 2. Considerar la cifra decimal hasta la posición que se determinó en el proceso anterior. Es decir, se considera la cifra decimal hasta la posición que se determinó en el proceso anterior y lo demás se corta. Potencia de base racional y exponente entero. Propiedades de las potencias. Cuando un número está elevado a 0 es igual a 1. Cuando un número elevado a 1 es igual al mismo número. Cuando hay multiplicación de igual base y distinto exponente, se conserva la base y se suman los exponentes. Lo mismo pasa en la división, con la diferencia de que se conserva la base y los exponentes se restan. Cuando una potencia está elevada a otra potencia, se conserva la base y se multiplican los exponentes. Cuando hay distintas bases e iguales exponentes, se opera la operación que aparece y se conserva el exponente. Cabe recordar de que a elevado a n partido b no es lo mismo a partido b elevado a n. La diferencia está en que uno está elevando solamente una parte de la fracción y el otro, con el paréntesis, eleva a ambas partes de la fracción. Cuando tenemos una potencia de exponente negativo, debemos partir la potencia por 1 para así invertirla y que quede con un exponente positivo. Para establecer relaciones de orden en los números racionales, es necesario compararlos para saber cuál es menor y cuál es mayor. Caso 1. Comparar decimales. Para poder comparar decimales hay que empezar comparando los enteros con los enteros, los décimos con los décimos, los centésimos con los centésimos y así sucesivamente hasta saber cuál es mayor. Por lo tanto, 1,12 es mayor que 0,12, ya que la parte entera de 1,12 es mayor que la parte entera de 0,12. Caso 2. Comparar fracciones. Para comparar fracciones con distinto denominador se debe calcular el mínimo común múltiplo. Operaciones con números racionales. Para poder operar con números racionales se tiene que resolver el siguiente ejercicio. Aquí tenemos los decimales 0,3 periódico, 1/6 y 7. Entonces primero lo que vamos a hacer va a ser transformar el decimal periódico a fracción, quedando en 3/9, y bajamos todo el otro ejercicio. Luego hay que simplificarlo. Quedando en 1/6. Cuando tenemos el ejercicio simplificado hay que empezar a operar. Se busca el mínimo común, se parte el 7 por 1 y se busca el mínimo común múltiplo, que en este caso es 6. Luego se suma el 1 más el 1 y se resta con el 7, quedando en 5/6. Espero hayan aprendido. Compártelo. Y dale like.